Buenas tardes, compañeros, felices fiestas. Ese felices fiestas que lleva justamente un significado de reencuentro, ¿no? Uno saluda a gente que no conoce, no tiene más pálida idea de quién es, y por H o por B se cruza en un negocio, lo que fuera. El felices fiestas es un casi obligado. Forma parte de un ritual de comunidad, de sentirse parte de algo muy difícil hoy por hoy en nuestra Argentina, en que realmente estamos cada día más escindidos, más inmersos en la problemática individual, en la profunda depresión en muchos casos, en sentir una desazón y un sinsentido que golpea. Desde ese punto de vista, las festividades, por un lado, hacen de canalización de esa necesidad de participar, o también, hay que decirlo con claridad, también para muchos es una cosa depresiva porque no se sienten parte de eso, ¿tá? Y desde el vamos que, bueno, para los que me conocen saben que ni siquiera estoy bautizado, jamás fui a una misa, no comparto ninguna idea religiosa de ninguna especie, ¿no? Pero uno pertenece a esa cultura, que se ha dado a llamar, algunos llaman grecolatina, otros judio-cristiana, yo prefiero llamarla, no sé, sí, occidental, aunque mal nos pese, ¿no? Pero sí, tenemos una cultura heredada de Occidente, porque América, mal que no, mal es realmente, si la analizamos integralmente desde el punto de vista geográfico, sí, pertenece a Occidente. Lo que sucede que hay que darle ese sentido a nuestra Argentina, a nuestra América, a nuestra patria grande, el sentido de indoamericano, ¿no? Con las culturas indígenas, que poco y nada tenían que ver con la religión católica, sino que tenían que ver con el cristianismo, con otras culturas. Pero bien, ¿a qué voy hoy? Voy aquí en este momento, desde hace muchos años, pero cada vez más profundizado, el carácter religioso, el carácter celebratorio de la redención evangélica, llamémosle, del nacimiento del Salvador, está absoluta y completamente olvidado en nombre del comercio, de la mercantilización absoluta y muy profunda. Diríamos que el niño Jesús Dios fue desplazado por un gordo coca-colero imperialista disfrazado de rojo. Ese Papá Noel que, bueno, a uno que cuando era chico no existía. O sea, es tan viejo que Papá Noel prácticamente nadie le da ni 5 pelotas. Estaban así los Reyes Magos, que eran más amistosos. Y tiene que ver también esa mercantilización, esa profunda comercialización de los sentimientos con el momento que estamos viviendo. Desde el punto de vista religioso hay también toda una corriente de la cultura de la teología de la prosperidad, le llaman, ¿no? Es el éxito personal, los negocios, el dejar de lado al otro, olvidarse de que somos parte de una comunidad, palabra que tenemos una y otra vez tenemos que recordar. Y también está un tema que es el tema considerar. Hoy oficialmente la línea que se baja es prácticamente aquellas cuestiones que eran pecaminosas como la codicia, hoy son virtudes teologales. Y si retrocedemos 2000 años y vamos al nacimiento del cristianismo, vemos que aquel predicador judío o palestino, según como se mire, en general recolectaba pobres, ¿no? Él mismo, hijo de un carpintero, empieza a caminar junto con pescadores y algunas otras personas del común, salvo uno, Mateo, que era publicano, es decir, que era un recaudador de impuestos, ni más ni menos, un tipo una profesión muy considerada, con mucho rechazo, porque recaudaba para el Imperio Romano, recaudaba para la patronal, diríamos. Pero bueno, peor, para la patronal oligarca y haría el imperialismo romano. Pero bueno, el tipo se convirtió y demás. Y esa afirmación de la pobreza, no alabanza de la pobreza, sino ese rechazo a la riqueza, tiene un significado profundo, muy importante. Ya sé que no es una casualidad que Cristo echa a los mercaderes del templo. Los tipos se metían ahí en el templo
y eran cambistas, vendían palomas, vendían corderos y demás, y Cristo se montó en un huevo, cazó un látigo, lo sacó carpiendo. Es decir, el rechazo al mercantilismo, clarísimo. Y también cuando dice que es más difícil que entre un rico al reino de los cielos que pase un camello por el ojo de una aguja. Bueno, está claro. Es decir, que entonces que lo popular, o sea, lo revolucionario, rechazar la riqueza, en este contexto digo que sí, si la riqueza no es compartida, si la riqueza no es trabajo hecho por el propio, no es trabajo colectivo, traducido en distribución, no sirve para absolutamente nada, sino para deformar la sociedad. Que es la sociedad que hoy tenemos, una sociedad absolutamente deforme y enloquecida. Porque nadie se siente identificado con lo que realmente hace, con el trabajo que hace, y la producción que hacemos todos, directa o indirectamente, la ganancia de esa producción es acaparada por un mínimo, un grupúsculo de personas. Y eso deforma la sociedad completa y absolutamente. ¿Se han hecho esfuerzos en nuestro país para derrotar esa situación? Sí, se hicieron. Fueron el más importante que yo recuerdo, que yo vi cuando yo nací, es el peronismo fundacional, que hizo un clic en la sociedad y sin avanzar hacia un socialismo, que en forma clara y objetiva, los tipos lo decían, eran muy anticomunistas, ¿no? Eran claramente anticomunistas, pero entendían que había que avanzar hacia una sociedad distinta a lo que Perón después llamó la comunidad organizada, en el cual el Estado marcaba líneas y planificaba, horror, sí, planificaba el quehacer común, el quehacer común. Bueno, fue derrotado, cayó después, no hace a esta discusión. Pero claramente hoy tenemos una situación en la cual tenemos que pensar desde ese momento. La recuperación, para ser cortos, ¿no es cierto?, la década ganada, que se llamó del kirchnerismo, fue un salto muy importante, fue un salto al cual uno adhirió plenamente, pero se convivió demasiado alegremente con un enemigo que estaba decidido a terminar con esto. Un ejemplo, y se lo alentó, es decir, la sociedad continuó tal como estaba marchando. Había una cuestión más distributiva, más justicia. El índice Gini hablaba que la diferencia entre ricos y pobres era distinto al que tenemos hoy, seguramente, que ni siquiera se menciona, pero se alentó. Inclusive se decía, bueno, no hay problema que la gente, que el empresario se enriquezca, porque en la medida que alienta el consumo y demás, porque hay un círculo virtuoso, puntualmente, es una especie de teoría del derrame disfrazada de no sé, de progresismo, pero en definitiva era eso, un desarrollismo de izquierda light. Esa es la verdad de la milanesa, porque no había un programa estratégico de avanzar hacia algo distinto, porque inclusive la base más golpeada, más marginada, se había incluido a la sociedad a través de programas sociales, pero no participaban activamente en trabajos de significancia importantes. Yo recuerdo de una discusión que hubo en su momento, Grabois lo especificaba claramente, decía, no, los nuestros no son trabajadores de atucha, pero lo importante hubiera sido, sí, crear un programa de desarrollo industrial importante, significativo, que sí, que haya más trabajadores de atucha, más trabajadores de acería, más trabajadores, no sé, tipo de los que construyeron Vaca Muerta, que entre paréntesis hubo que traer trabajadores de afuera, porque no había soldadores, más trabajadores de astilleros, más trabajadores de la industria importante, y no gente que buenamente se gana la vida cortando pasto, o realmente agrupando a sectores marginales, ¿no? Marginales con toda la desgracia que porta hoy por hoy ser marginal, como es el caso desgraciado que ocurrió en Quilmes, en que se hace un sindicato un llamado sindicato de cuidacoches, que bien,
hemos perdido demasiado, hemos retrocedido demasiado, y a partir de todo lo perdido, el enemigo ha juntado fuerzas, unas fuerzas desmedidas. En este momento están haciendo un elogio de la criminalidad. La doctrina de ellos, y se nota, es la mercantilización de absolutamente todo, inclusive antes de la elección de ser presidente. Milei seguramente sigue pensando lo mismo, hablaba del tráfico de órganos, que había que comercializarlo. El mercado lo regula todo, dice, la venta de droga, todo, absolutamente todo. Nada vale. Y yo digo que no, que la vida sí vale, merece ser vivida sin el lucro como motor central de la misma. Que la vida merece ser vivida si uno se da cuenta que todo trabajo es colectivo, que es imposible trabajar solo. Nadie salva solo, se dice. Figuras importantes lo dijeron, el próximo Máximo Kirchner lo dijo, nadie se salva solo, hay que trabajar en conjunto. Hay que trabajar en conjunto. Voy a hacer una anécdota que pinta siempre, pinta todo. Voy a comprar algo, un negocio nuevo en el barrio, y una señora enojada con todo, enojada con ella misma, calculo. Dice, a mí nadie me regala nada, yo hago todo solo, todo absolutamente sola. No, señora, usted no hace todo sola. En principio necesita de gente como yo, que le vengo a comprar. Usted no hace nada sola. Usted no hace nada, entonces nadie hace nada solo. Y la ideología, el sentido profundo de lo que ellos están diciendo, que estamos solos y que tenemos que luchar contra el resto para llevarnos el mundo por delante. Esa es la ideología, el pensamiento, el sentir del oligarca. Y también del liberal. Bueno, claramente lo dice Trump, cuando hablando del tema Venezuela, dice, yo tengo más bombas. Entonces eso queda absolutamente claro. Yo tengo más bombas, tengo más fuerza, soy león y puedo comer a todos. Está bien. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, en esta noche, en este día, tenemos que rescatar aquella cuestión, no del pobrismo, como dirían algunos, hablando en forma desdeñosa de la organización de los pobres, sino de señalar con dureza a la riqueza mala vida, que es, en definitiva, en este contexto, toda riqueza mala vida. No podemos ser los giles al respecto. Pensemos no solamente en el cristianismo original, que hablaba de la comunidad de bienes, sino también en los que hicieron voto de pobreza. Pensemos en San Francisco de Asís. Pensemos inclusive en muchos grupos heréticos, como el de Pedro Baldo, que también señalaba la corrupción adentro de la iglesia, enriquecimiento absolutamente desmedido, obsceno. O, como mencionaba en otro video hace poco, el de Savonarola, que enfrentaba a los Borgia, a César y a Alessandro Borgia, y a los Medici, como obscenos acaparadores de riqueza, ¿no? Al pobre Savonarola lo ahorcaron. Pero bueno, son cosas. También aquellos que predican el cristianismo son crucificados por los cristianos, los modernos cristianos, digo, ¿no? Bueno, nada más, que tengan, hoy brindemos, vivíamos, como se dice en la Traviata, por la felicidad del pueblo, la grandeza de la patria, que ustedes tengan buenas noches.